Cuando mi hijo, el mayor, se iba a estudiar su carrera fuera de la ciudad, hace más o menos ya unos 4 años, me senté a hablar con él y comparé sus estudios con una carrera de obstáculos. Y le dije, mira, ahorita vas a empezar una carrera y es como si fuera una carrera de obstáculos. Entonces, ahorita vas a comenzar, le dije, junto a muchos, y todos creen que van a terminar, pero no todos van a terminar. Porque en el camino se encuentran con varios obstáculos que los dejan tirados y ya no pueden seguir adelante después. A veces son problemas económicos, algo le pasa a los papás, ¿verdad? Que eran los que iban a apoyar y ya no pueden apoyar y pues ya no puede seguir. O pierden a sus papás, muchas veces los estudiantes, ¿verdad? Y tienen que salirse de la escuela para ponerse a trabajar y ya no pueden seguir. Otros se vuelven locos con las fiestas y ya no siguen, descuidan los estudios. Otros son atrapados por los vicios, ya sea el alcohol o otras sustancias. Muchos se dan cuenta que las materias que llevan no eran lo que ellos esperaban, que está más difícil de lo que creían. Y otros tantos pueden desenfocarse andando de novios, ¿verdad? Conocemos el caso de un estudiante que andaba de novio y la novia lo deja y luego se agarra otro del mismo salón. Y este muchacho no toleró ver que su novia estaba con otro ya ahí en el salón y abandonó la carrera. Cosas que pasan y que pasan muchas, diferentes. De manera que yo le dije a mi hijo, mira, vas a ir, enfócate en llegar a la meta. Luego él vio con sus propios ojos y me contaba cómo muchos iban siendo eliminados conforme pasaron las primeras semanas, el primer mes, el primer semestre. Varios se quedaron en el camino y le dolía contarme cómo muchos de sus amigos se habían despedido de él. Uno le dijo, yo no lo pude lograr, pero tú sí vas a poder. Y es triste, hermanos, ver esa situación en un estudiante. Y yo hablaba con él y le decía, ten cuidado que el próximo no vayas a ser tú. Bueno, pues en la vida cristiana pasa algo muy parecido. Muchos dicen creer en el evangelio y comienzan la carrera, empiezan en su vida cristiana, pero a lo largo de la vida, que es lo que dura la carrera cristiana, toda la vida, aparecen varios obstáculos que van eliminando a aquellos que no tenían una fe verdadera. Eran personas que parecía que creían, como dijimos la semana pasada, ¿verdad? Ellos creían que creían, pero en realidad nunca creyeron, y estas situaciones se encargaron en hacer manifiesto que su fe no era fe. Y de esto se nos habla en la parábola del sembrador en Mateo 13, si quieren irlo buscando. Hay algunos corazones que se van endureciendo por causa de la palabra, por causa del pecado, perdón. Se van endureciendo y no reciben la palabra. La palabra no entra a sus corazones porque son personas que están endurecidas. Están amargados, están resentidos, ya no temen a Dios, ya no creen la palabra. Escuchan la palabra, pero viven allá afuera como si no la hubieran escuchado, porque el diablo, como dice la parábola, vino y les quitó lo que había sido sembrado en su corazón. Al no recibir la palabra, estas personas no producen fruto. La palabra no entró, la semilla no entró en la tierra, no hubo forma de producir fruto. Al no producir fruto, quedan automáticamente, ¿alguien me dice? Eliminados. Otros, al momento, dice la parábola, y lo estudiamos la semana pasada, lo estoy diciendo a modo de contexto simplemente, al momento reciben la palabra con gozo. Parece que eso sí creyeron.
Pero vienen a su vida dos situaciones que dice la parábola que los secan y los queman. Aflicción, ya sea enfermedad, escasez, problemas de cualquier tipo. Y en lugar de agarrarse fuerte de Dios, como su fe no era fe, se terminan yendo de la congregación. Y lo mismo pasa con la persecución por causa de la palabra. En lugar de agarrarse fuerte de Dios, como su fe no era fe, se terminan apartando. Se atemorizan y se van. Eso lo vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan, hermanos? Lo digo a modo de contexto por si alguien no vino la semana pasada o para quien esté escuchando este estudio en internet. Bueno, como si esto no fuera poco, existen dos obstáculos más en la misma parábola. Quiero que pongan mucha atención porque si no te elimina una cosa, te puede eliminar otra. Mateo 13, ¿lo encontraron, hermanos? Vamos a leer a partir del verso 3 a modo de contexto y ahorita llegamos a donde vamos a comenzar el día de hoy. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Estos son los del corazón endurecido. Y vinieron las aves y la comieron. Este es el diablo que se lleva la palabra que fue predicada y por eso muchas veces no se acuerdan de qué fue el sermón de la semana pasada. Ahora, estas personas, las primeras, no fueron salvos. Versículo 5. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. El calor del sol representa el fuego de la prueba. Ahora, a pesar de que estos al principio recibieron la palabra con gozo, tampoco produjeron fruto. Y por tanto también fueron eliminados. Estos tampoco fueron salvos. Ahora sí vamos con los siguientes obstáculos. Versículo 7, los que vamos a ver el día de hoy. Y parte cayó entre espinos. Los espinos son unas plantas ásperas, llenas de espinas. Y dice, y los espinos crecieron. Por eso aquí se ve que eran plantas, porque crecieron. ¿Y qué hicieron con la semilla? La ahogaron. Los espinos mataron la plantita que había crecido. Cayó la semilla, empezó a crecer, los espinos crecieron a la par, incluso crecieron más y ahogaron la plantita y la mataron. En el versículo 22, Jesús nos explica directamente qué significa esto. Verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, ojo, no dice que la entiende, no la obedece, solo la oye. Y esto es muy importante porque ustedes están oyendo ahorita la palabra, pero no sabemos qué va a pasar allá afuera. No sabemos si la escucharon con un corazón endurecido, no sabemos si al momento parece que la recibieron con gozo o no sabemos si les puede pasar esto. Dice, estos oyen la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas son dos obstáculos diferentes. Ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Este es el problema en los tres tipos de terrenos que van hasta ahorita en la parábola. Ninguno de los tres produjo fruto. Ni el primero endurecido, ni el segundo en pedregales, ni el tercero en donde había cardos y espinos. En ninguno se produjo nada de fruto. Y esto quiere decir, al no producir fruto, que ninguna de esas personas se salvó. Ni el que rechazó al principio, ni el que la recibió al principio con gozo, pero después le vino aflicción y persecución y cayó, ni los que oyeron tampoco, pero después cayeron en el error del engaño de las riquezas
y de los afanes de este siglo. Y Jesús quiere que nosotros entendamos esto, en primer lugar, para que no nos sorprendamos el día que veamos que alguien que iba corriendo la carrera junto con nosotros ya se volvió atrás. Y que nosotros no digamos, ¿qué pasó? ¿Era salvo? ¿Perdió la salvación? ¿Es calvinismo aquí? ¿Qué es lo que pasa? Dice el Señor. No, pero él había creído. Parecía que había creído. Pero le vino o problemas de este mundo, o persecución por causa de la palabra, o aflicción, que ahorita vamos a ver, preocupaciones, o el engaño de las riquezas. Ahora, en segundo lugar, Dios quiere que veamos esto y que aprendamos esto, no nada más para que no nos asustemos cuando uno que corría con nosotros ya no, veamos que ya no va, sino que se volvió atrás, sino para que esto no nos pase a nosotros, porque te puede pasar a ti. Los afanes de este siglo, se puede traducir esta frase como las preocupaciones de este mundo. A lo mejor tú creíste o creíste que creíste, te congregas, pero de repente te viene este obstáculo, las preocupaciones de este mundo. Son cosas que en sí mismas no son malas. Las preocupaciones de este mundo en sí mismas no es que sean pecaminosas, sino que te enredas tanto en ellas que terminas alejándote de los caminos de Dios. Te terminan apartando de las cosas celestiales y eternas. Búsquenme Lucas capítulo 10, versículo 38. Vamos a poner aquí un ejemplo. Lucas capítulo 10, versículo 38. Jesús visita a las hermanas de Lázaro, Marta y María. ¿Lo encontraron todos, hermanos? Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía María, hermanos? Oía su palabra. Ella estaba interesada, hermanos, en aprender la palabra de Dios. Yo no sé cuántas de las hermanas que están aquí en sus casas se sientan un rato a oír o a leer la palabra de Dios. Que se sienten y digan, este es mi rato con Jesús, este es mi rato con la palabra, yo quiero aprender, yo quiero escuchar, yo quiero leer. Dice el verso 40, pero Marta, ¿qué hacía Marta, hermanos? Se preocupaba, ¿con qué? Con muchos quehaceres. ¿Los quehaceres de la casa son pecado? ¿Alguien me dice? No, hacer el quehacer en la casa no es pecado. De hecho, Pablo le dice a Timoteo, no recuerdo si es a Timoteo o a Tito, si el hermano Alberto por ahí me dice, le dice que enseña a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos, a sus hijos, a ser cuidadosas de su casa. ¿Se acuerdan? No me acuerdo si es Tito o Timoteo, no tengo aquí la cita. Es Timoteo, gracias hermano, pero no es pecaminoso. El problema aquí es que Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y a lo mejor ahorita que les dije a las hermanas, ¿quién de ustedes se sienta a escuchar la palabra de Dios? ¿Quién de ustedes se da un tiempo todos los días para leer la palabra de Dios y para aprender de Jesús? A lo mejor lo primero que les pasó por la cabeza fue, pues es que no tengo tiempo. Tito 2:13, 3:5, amén. A lo mejor dice, no tengo tiempo. Es que lavé, hice la comida, planché, tendí, bajé la ropa, fui por el niño, ¿verdad? Y empiezan a repasar todo en lo que se ocupan. Y se dan cuenta que entre tantas ocupaciones que tienen todos los días,
no tienen tiempo para la palabra. De hecho, hay personas, hermanos, que a veces no van al culto por estos quehaceres. Dice, es que no fui al culto, ¿va? Estuvo lloviendo toda la semana y el día del culto hizo solecito, Dios nos bendijo para podernos reunir, ¿va? Pero como estaba bonito para lavar, pues me puse a lavar porque tenía mucha ropa. Entonces son este tipo de cosas que te pueden apartar de las cosas y de los caminos del Señor. Dice, Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Señor, ¿no estás viendo que estoy bien ocupada y bien atareada y tú tienes a María aquí de floja? Dile pues que me ayude. ¿Se acuerdan la semana pasada que les decía que llegó uno despistado por ahí y después de escuchar el sermón de Jesús le dijo, Señor, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo? Pues aquí Jesús, quién sabe qué sermón tan precioso le estaría enseñando a María, y se acerca a María y dice, Señor, que no ves que ando bien atareada, dile esta que me ayude, menospreciando lo que Jesús estaba enseñando. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Estás muy preocupada con muchas cosas. Que tienes que ir allá, que tienes que ir acá, que si va a pasar esto, que si va a pasar el otro. Y ahorita con las redes sociales, ¿verdad? El otro día platicaba con una hermana que me decía, hermano, está pasando esto y está pasando el otro, y los poderes y el INE y esto y el otro, afanada y turbada con muchas cosas que te están apartando sin darte cuenta de Dios. Dice el 42, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál era la buena parte, hermanos? Buscar las cosas celestiales, buscar a Dios, buscar su palabra, buscarlo a Él. Ahora, otro ejemplo, hermanos, aquí en Lucas 14, adelantito. Lucas 14, a partir del verso 18, Jesús está enseñando una parábola donde un hombre hace una gran cena. Todos lo hemos leído, la mayoría lo conocemos el pasaje. Y dice que manda a su siervo para decir que ya todo está listo, que vengan a disfrutar de la cena porque ya todo está preparado. Y dice el versículo 18, y todos a una comenzaron a excusarse. Todos a una, en otras palabras, podemos decir, empezaron a poner pretextos, hermanos. Pretextos. ¿Por qué no estudias la palabra de Dios entre semana? Es que me salió es que somos buenos, hermanos, para zafarnos rápido y poner pretextos. ¿Por qué no estás orando en tu casa? Yo sé que algunos sí, lo digo por los que no. Es que no he tenido chance. ¿Por qué no has tenido chance? Porque he andado haciendo esto y luego ando al otro y para arriba y para abajo. ¿Sí se han fijado que la gente dice eso y ni explica qué? Parecen cantinflas, hermano. Es que ha andado de aquí para allá, para arriba y para abajo, y no te dijo qué hizo en todo el día. Puros para arriba y para abajo. ¿Y eso qué es? ¿Estaba haciendo sentadillas o por qué para arriba y para abajo? Yo no entiendo, pero son pretextos. Dice la palabra de Dios que para todo lo que se quiere debajo del sol hay, ¿qué cosa? Tiempo. Hay tiempo. Ustedes tienen tiempo, hermano, para leer, tienen tiempo para escuchar una predicación entre semana, tienen tiempo para orar, y si no lo hacen es porque no quieren y probablemente van a poner pretextos, ¿verdad? Dice aquí, y todos a una comenzaron a excusarse, y el primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. En aquellos tiempos, hermanos, que no había luz así como ahora,
ir a revisar una hacienda que había comprado en la noche. ¿Cómo que la vas a ir a revisar en la noche? Y de repente uno inventa cosas, ¿verdad? Que le dicen a uno y creen que uno dijo, no, sí lo voy a justificar porque me dijo esto. Pero no, hermanos. En los 7 años, primero Dios, que ya vamos a cumplir aquí, de cada culto, yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces he faltado yo? Pues ni una, hermano, no puedo faltar. Sin embargo, ustedes, y por diferentes razones, algunas válidas y algunas no. Algunas han sido imprevistos, algunas han sido cosas que pasaron así, ¿verdad? Y otra cosa ha sido descuido por enredarse y preocuparse en cosas de este mundo, como si nuestro destino eterno fuera a ser aquí. Otro dijo, dice el verso 19, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y yo pregunto otra vez, en la noche es una cena. ¿Se acuerdan que en una ocasión, no anda Lichita visitándonos ahorita por aquí? Íbamos a hacer la parrillada, ¿se acuerdan? Íbamos a hacer un convivio, hermanos, de fin de año. Y me dijo Lichita que no iba a venir 2 días antes porque le dolía la cabeza. Y yo dije, 2 días antes. ¿No se te irá a quitar 2 días después? Son pretextos a veces que ponemos, hermanos, y que creemos que estamos haciendo bien cuando Dios se da cuenta que son pretextos y pretextos ridículos. Y aquí están. Compré 5 yuntas de bueyes. En aquel tiempo tener una yunta de bueyes era de alguien rico, hermanos. Comprar 5 era de alguien riquísimo, tenía mucho dinero, pero no tenía tiempo para el Señor. Y ahorita vamos a hablar de eso más adelante. Verso 20. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Y yo digo, ¿y qué tiene que ver que te acabes de casar con que te invitaron a una cena? Sí, la mujer a lo mejor no podía, no sé. Son pretextos, si se fijan, del trabajo, de los negocios y familiares. No puedo, es que mi hijo, no pude, es que mi esposa, no pude, es que el trabajo, no pude, es que puros pretextos, pretextos, pretextos. Y nos vamos acostumbrando y poco a poco vamos haciendo a Dios a un lado, a un lado, a un lado. Importa todo menos lo principal. El rey se enojó aquí en la parábola, manda a invitar a otras personas, dice, no quieren venir. No quieren venir, que no vengan. Dice, vete y búscame a ver a quién y lléname la casa, pero esos que invité ya no los voy a invitar más. Dice el versículo 24, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados, ¿qué cosa? Gustará mi cena. Yo los había invitado, iban a ser bien recibidos, me hicieron a un lado, me menospreciaron con sus pretextos tontos, ya no los voy a recibir. Estas personas de la parábola no fueron salvos porque descuidaron el llamado del rey por cosas terrenales, por preocupaciones de este mundo. Es que me casé, es que 5 yuntas de bueyes, es que compré una hacienda y es que voy a andar haciendo esto y es que he andado bien ocupado. Y yo sé que a muchos de ustedes les pueden sonar algunos de estos pretextos porque los han dicho. Y no estoy hablando, repito, nada más de pretextos que han puesto para no venir algún día, sino de pretextos que ponen para no ponerse a orar en su casa, para no ponerse a leer la palabra en su casa, para no ponerse a escuchar una predicación en su casa o para no compartirle a alguien el evangelio y lo que estuvieron aprendiendo aquí.
En Lucas 21, denle ahí para adelante, les busqué puros pasajes de Lucas aquí para que no batallen. Lucas 21, versículo 34, Jesús está hablando de las señales del fin, está hablando de su segunda venida. Y en el 21:34, fíjense lo que dice: mirad también por ustedes mismos. Y yo quiero que pongan atención en esa advertencia. Está hablando con los discípulos y les está diciendo: tengan cuidado ustedes mismos. Y yo les quiero decir el día de hoy, de parte del Señor, tengan cuidado. ¿De quién? De ustedes mismos. Tengan cuidado. ¿Por qué? Dice la palabra: que vuestros corazones no se carguen, ¿de qué cosa? De glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Tengan cuidado, dice el Señor, porque sus corazones se pueden cargar de glotonería, de embriaguez. Ahí está hablando de cosas que no puedo profundizar ahorita un poquito más, pero dice que no se cargue tu corazón de los afanes de esta vida. Ahora pregunta, si Jesús en su palabra dice que tienes que tener cuidado, tú y tú, los de allá atrás, que tienen que tener cuidado porque sus corazones se pueden cargar de los afanes de esta vida, yo les pregunto, ¿es una advertencia que debemos tomar en cuenta? ¿La debemos considerar? ¿Nos podrá pasar a nosotros si Jesús nos está diciendo que tengamos cuidado? Sí, te puede pasar a ti. Y luego, ¿qué dice, hermanos? Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Versículo 36. Ahí mismo: velad pues en todo tiempo, orando que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo de Dios. Si ahorita truena, hermanos, si ahorita tiembla, si ahorita se oscurece, no me contesten, porque no es un examen y no queremos exhibir a nadie. Piénsenlo para ustedes mismos. ¿Quién está listo ahorita para irse con el Señor? ¿Quién está en santidad? ¿Quién está buscando al Señor constantemente? ¿Quién está con la maleta así lista para que si el Señor dice ahorita ya nos vamos, decir: Señor, yo estoy listo? O van a decir: es que no estoy preparado. Cuando se les llega a decir a alguna persona, ¿verdad? De repente me tocó cuando estábamos ahí en la otra congregación, y la persona que le tocaba iniciar no llegaba, porque el diablo se va a sobres, hermanos. Si no, fíjense, el día que les toca iniciar es el día que más tarde se les hace. Así es, no es culpa de ustedes, así es. Tenemos que considerar eso porque se van a atravesar cosas. Y entonces la persona decía ahí, la encargada, ¿verdad? Alguien que quiera iniciar. No se amontonen, alguien que quiere, nomás uno. Y luego, como nadie quiere y como nadie dice, en aquel lugar, hermano, no estoy diciendo aquí, se ve uno en la penosa necesidad de empezar a preguntar al que vea uno menos espantado, ¿verdad? Porque hay unos de plano que dice uno: no, le voy a estar, se agachó, se sumió ahí en la silla. Usted, ¿y qué dice la gente? No vengo preparado. Y yo digo, ¿cómo se van a ir, verdad? No, yo nunca he entendido eso. ¿Cómo se piensan ir al cielo si no se preparan para iniciar? Y luego se toma la cena del Señor, ¿verdad? Y no la toman todos, y le dice uno: ustedes no van a tomar la cena. ¿Y qué dicen? Es que no estoy preparado. Bueno, pero mire, ahorita saliendo vamos a ir a orar por un endemoniado. ¿Y quién me acompaña? ¿Usted? Es que no estoy preparado. Y dice uno: si no están preparados para orar, porque su conciencia les acusa y creen que el demonio se les va a meter,
Si no están preparados para tomar la cena del Señor, porque han leído ahí, ¿verdad?, que si se toma indignamente juicio, comen y beben para sí, que por eso algunos se enfermaron y otros se murieron, y su conciencia los acusa. Si no están preparados para iniciar y dar una lectura y hacer una pequeña oración de 1 minuto, ¿estarán preparados para irse al cielo? No creo. Y si no se preparan, va a venir el Señor y los va a agarrar como ladrón en la noche. ¿Cómo es el ladrón en la noche? No lo esperabas. Vino cuando no lo esperabas, a la hora que no sabías. Ahora, finalmente, dice el engaño de las riquezas. Por si acaso, hasta ahorita ustedes habían salido librados y dijeron, no, mira, yo no endurezco mi corazón, si voy, escucho, pongo atención, apunto, luego vuelvo a escuchar la prédica, leo en mi casa. No, esta no. La segunda, la aflicción, no, pues a mí me han venido situaciones complicadas y yo he seguido, me vino persecución, yo he seguido los afanes de este siglo, pues sí me preocupo lo normal, pero ahí voy, no dejo que esas cosas me enreden, ¿verdad? Trato de cumplir con mis necesidades también espirituales para no debilitarme, pero a lo mejor este es tu talón de Aquiles. El engaño de las riquezas. Quiero que noten cuántos obstáculos hay. Un corazón endurecido, la aflicción, la persecución por causa de la palabra, las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas. En todas esas se han quedado muchos. Y no estamos contando el engaño de los falsos maestros, hermano, que esa es otra parte todavía. Por cierto, muchos de estos que se terminan convirtiendo en falsos maestros, se convirtieron en falsos maestros precisamente porque cayeron ¿en cuál de los obstáculos? En el engaño de las riquezas. Por eso se convirtieron en falsos. Al principio iban bien, al principio querían servir, pero luego se corrompieron, hermanos. Dice Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 5, si quieren buscarlo, primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 5, me dicen con un amén cuando lo encuentren. Pablo está describiendo situaciones, actitudes de los falsos maestros, y dice: disputas o pleitos, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, ni saben ni entienden ni nada, que toman, ¿qué dice?, la piedad o la fe como fuente de ganancia. Y Pablo le dice a Timoteo: aléjate de esa gente. Cuando veas que los supuestos ministros están sirviendo por el dinero y que se metieron al ministerio por el dinero, aléjate de esas personas. Pero también se bautizaron y toman la cena al Señor y sirven. Aléjate de esas personas. Parecen que son, pero cayeron en el engaño de las riquezas. Dice el verso 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Fíjense bien lo que dice: el cual, codiciando algunos, ¿qué dice? Se extraviaron de la fe. Se perdieron del camino donde iban corriendo la carrera y se perdieron. Pero antes de perderse, antes de corromperse,
antes de ser viles lobos rapaces que andan nada más despelucando la lana de las ovejas, iban por el camino, pero por el amor al dinero se extraviaron de la verdad y fueron traspasados, dice, de muchos dolores. Les fue mal. Corrían bien, se extraviaron y sus almas se perdieron. Y lo mismo le pasa a muchos que no son pastores también. Es cierto que hay muchos pastores que se corrompen y se pierden por el amor al dinero, pero lo mismo pasa ¿con quiénes? Con las ovejas. Fíjense, hay personas que se acercan, están a lo mejor económicamente estables, y ya estando en Cristo les viene aflicción, les viene problemas económicos, se van a la quiebra, pierden el trabajo, no sé, cualquier problema que les pueda venir. ¿Qué hacen estas personas cuando su fe no es fe? Se van de la iglesia. ¿Por qué? Porque dicen, a mí me estaba yendo bien y vine y me empezó a ir mal, entonces mejor me voy. Cuando estaba yo allá con la Virgen me iba bien, mejor allá me quedo. Pero hay otros que se acercan, a lo mejor en pobreza, a lo mejor en escasez, y se acercaron con contentamiento con lo que tenían y empiezan a ser grandemente bendecidos, hermanos. Grandemente bendecidos. ¿Y qué pasa con muchos de esos también? Se van. Fíjense cómo somos y la maldad que hay en nosotros. Llegas con más o menos, se te quita y te vas. Llegas sin nada, te dan mucho y te vas. Unos se van porque empobrecieron y otros se van porque enriquecieron. Imagínense si no es vergonzosa nuestra situación. Alguien puede decir, bueno, esto no aplica para mí, a mí me va muy bien y aquí sigo. Sí. Pero la maldad de nuestro corazón, ojo con esto, se ve reflejada muchas veces en lo que damos, hermanos. Uno puede decir, no, a mí me va muy bien y sigo aquí. Sí, pero se ve que estás bien agarrado acá y que ya hay avaricia acá con lo que das a la hora de la ofrenda. Y todavía, ¿cómo lo das? Peor, ¿verdad? Porque lo dan a veces por fuerza, lo dan de mala gana. Cuando la Biblia dice que Dios ama, ¿a quién, hermanos? Al dador alegre, al que dice, yo voy a ayudar con esto y yo voy a dar esto. Con gusto, con gozo, sabiendo que el Señor me ha dado mucho y yo también quiero ser de bendición. Dice Pablo, si yo siembro entre ustedes lo espiritual, será poca cosa que segare lo material. Ahora, hay muchos pastores falsos, repito, y es cierto, muchos pastores falsos que se dedican a sacarle el dinero a la gente. Sí lo hay, es cierto, es verdad. Pero también hay muchas ovejas bien agarradas, hermanos, que no les gusta dar. Es una realidad, ¿verdad? Porque mientras hablemos de los pastores, no, hay unos pastores y todos, amén, sí, unos rateros, lobos. Y cuando hablamos de las ovejas, también se ve ahí que hay un problema en el corazón. Hay un hombre que en una ocasión contaba, un pastor, que se le acercó un varón y le dijo, oiga, yo quiero que ore por mí. Dijo, sí, ven, ¿qué pasó? Es que mire, dice, le voy a contar. Cuando yo empecé a venir aquí, yo ganaba 1,000 pesos. Y yo propuse en mi corazón dar 100 pesos. Yo dije, yo los voy a dar. Y no tenía ningún problema, ¿verdad? Cobraba mis 1,000, separaba los 100 pesos y daba.
Pero ¿qué cree? Que me empezó a bendecir el Señor, me subieron de puesto y ahora gano 10,000. Y yo quise dar 1,000, como al principio daba los 100 de 1,000, ¿verdad? Pero me cuesta mucho. No puedo darlos. Y eso que estoy ganando 10 veces más. Pero no puedo dar 10 veces más. Puedo recibir 10 veces, 100, 200, pero dar, no, dice. Y le dijo el pastor, no te preocupes, dice. Vamos a orar por ti y le vamos a pedir al Señor que te devuelvan tu puesto donde ganabas 1,000 pesos. Y él dijo, no, eso no. Pues es que si ahí no te costaba dar, pues es mejor que te quedes ahí, porque ahí eras fiel. Y muchas veces Dios nos tiene en un lugar ganando poco, porque no hemos sido fieles en lo mucho. Dice Malaquías capítulo 1, versículo 13, si quieren buscarlo, hermanos. No es el pasaje que están pensando, y no estamos hablando del diezmo. Malaquías capítulo 1, versículo 13, está hablando de las ofrendas que el pueblo le llevaba a Dios. Fíjense bien. ¿Lo hallaron, hermanos? 1:13. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Fíjense, hermanos, lo que les voy a decir. Dios nos conoce perfectamente bien. Ustedes pueden decir, el hermano Alberto, ¿quién lo conoce más en el mundo? Pues la hermana Jenny, ¿no? Bueno, pero más que la hermana Jenny, a la perfección lo conoce Dios. Dios sabe de nosotros absolutamente todo. Y aquí dice, mira, ves al pueblo, esos que están viniendo, y ya ven que decían que aventaban billetes y todo eso, lo que decía Jesús. Y dice Dios, pero ¿sabes qué piensan estos cuando van a dar? Dice, oh, qué fastidio es esto. ¿Verdad? Me gusta a la hora de la alabanza, me gusta la alabanza. Digo, que siga. A la hora de la palabra, sí, también esa es mi parte favorita. Pero, ay, que la ofrenda, ay, qué fastidio, dice, hay que dar. Pues vamos a dar, porque hay que dar. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajeron lo hurtado. Está hablando de animalitos que iban a sacrificar. Y dice, me trajeron un animal que se robaron, o cojo, o enfermo. Como el animalito lo iban a sacrificar, estas personas del pueblo de Israel que habían sido grandemente bendecidos y tenían un montón de vacas y ovejas y todo, decían, oye, hay que llevar, vamos a ir al templo a adorar, ¿verdad? Ah, sí, ¿cuándo es? No, pues ya pasado mañana y hay que irnos, porque son 3 días de camino. Ah, ok, oye, hay que llevar la ofrenda. Ah, qué fastidio que hay que llevar ofrenda. A ver, mira, esa ovejilla, la que camina así toda chueca, así, que hace el pasito tuntún, esa la vamos a llevar. Pues la van a matar. Si la van a matar, pues podemos llevarla más fea. Y ellos ignoraban que esa ovejita simbolizaba ¿a quién, hermanos? A nuestro Señor Jesucristo. Y tenía que ser una ovejita perfecta, bonita. Llevaban una ciega, llevaban una coja, llevaban una robada, llevaban una enferma, ya bien flacas. Y decían, aquí está, Señor, lo que te traje. Dice, y presentasteis ofrenda, dice. Y luego Dios les hace una pregunta. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Dice Dios, ¿creen que la oveja es robada? ¿Creen que la ovejita chueca, la ciega, la enferma, me va a agradar a mí?
En otras palabras, dice el Señor, ¿crees que me agrada con la actitud que das? ¿Crees que yo no sé lo que te cuesta dar, lo que te molesta dar? ¿Y cómo es que das lo menos que puedes? Y conste que se tomó la ofrenda antes de esto, hermano, para que no digan, él lo dijo para que ahorita se junte. No, ustedes saben que yo no soy así. Maldito el que engaña, dice el verso 14, fíjense bien, el que teniendo, ojo con eso, Dios no le está pidiendo y exigiendo a los que no tienen. Sí saben que en el antiguo pacto se pedía un corderito, pero para los pobres se pedían 2 palomitas. Porque dijo Dios, yo no le voy a pedir un cordero a una familia que no tiene para comer y que con ese cordero pueden comer una semana y que probablemente se van a endeudar y van a batallar. No, Dios no es así, hermano. Dios dijo, yo sé que tú no tienes, tú eres pobre, tú me puedes traer 2 palomitas. Porque lo importante era la intención del corazón y la actitud. Pero aquí Dios está reprendiendo a los que teniendo, no a los que no tienen. El que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová, ¿qué cosa? Lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Fíjense bien, hermanos, lo que les voy a decir. Difícilmente en esta época que estamos viviendo ya uno ve mucho dinero circulando, ¿verdad? Cada vez es más tarjetas y transferencia. O sea, trae tarjeta, acepta transferencia ya en todos lados y se va a ir eliminando el efectivo. Y no se digan, hermanos, las moneditas, yo no sé qué les gusta, de 10, de 5 y de 20 centavos. Casi no se ven, hermano, ni los del autobús que las necesitan las traen. Pero si ustedes quieren conseguir una monedita de esas para curiosidad, a lo mejor, ¿verdad? Y guardarla para la historia y tener ahí. Mira, esta era la moneda del año 2000 de 10 centavos, de 20 centavos, de 5 centavos. Yo les voy a decir dónde las busquen. Vayan a una iglesia y busquen en el ofrendero, hermanos. Ahí hay esas moneditas. Y no las dieron viudas que tenían todo su sustento, como en el capítulo donde Jesús vio una viuda que tenía 20 centavitos. Si alguien tiene unos 20 centavitos y dice, yo esto es todo lo que tengo, yo le digo, no lo dé porque hasta pena me da a mí recibir. No. ¿Cómo le voy a quitar yo a usted? Pero si trae una de 20 centavitos, alguien que sí gana bien, dice uno, bueno. Versículo 8. Y cuando ofreces el animal ciego para el sacrificio, no es malo, dice Dios. Asimismo, cuando ofreces el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ustedes son testigos, hermanos, que rarísima vez, yo toco estos temas. ¿Sí o no, hermanos? Rarísimo, hermanos. ¿Por qué se los digo? Porque nos está acompañando Mati y es la segunda vez, y a lo mejor Mati va a decir, ¿a dónde me vine a meter? Ya está que y que las moneditas y que el dinero. Y yo dije, Señor, tú sabes, Dios, que este tema yo lo tengo ya desde cuándo, y no me gusta a mí cambiar el tema según la persona que vaya a venir, ¿no? Le damos, ustedes saben, conforme a lo que es. Y ustedes saben que casi no hablamos de dinero. Pero la Biblia menciona esto, que nuestros corazones se pueden apartar por causa del dinero. Y para saber si nos estamos apartando y si estamos cayendo en ese
quinto y último obstáculo de la parábola del sembrador. Y decimos, ¿estaré yo cayendo en eso? Revisa lo que das y revisa cómo lo das. Con la actitud en que lo das, con el gozo que lo das y la cantidad que das. Y yo les he dicho muchas veces, si ustedes quieren dar y por alguna cosa tienen algún conflicto con dar aquí, dicen, no, es que los pastores son rateros, dénselo a un pobre, al extranjero, a una viuda. No les estoy diciendo que traigan más dinero aquí, les estoy diciendo que le den más al Señor. Amén. Porque es una de las trampas en las que pueden caer. Búsquenme Deuteronomio 8:11, ya vamos a acabar. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Y como dijo Pablo, yo no he rehuido hablarles de todo el consejo de Dios. Yo no digo, Señor, yo no les voy a decir esto porque van a decir que yo soy lobo. Dice el Señor, no, tú habla eso porque esa es mi palabra y tú les tienes que explicar todo. Por si hay alguien ahí que esté batallando con eso, que se arrepienta. Deuteronomio 8:11, ¿lo encontraron, hermanos? Dios sacó a su pueblo del desierto y estaba a punto de introducirlos a una buena tierra que fluía leche y miel. Dios los iba a bendecir grandemente, iban a pasar de ser esclavos a ser dueños de sus tierras y a tener mucho dinero porque iban a cosechar, iban a tener ganados. Pero antes de que entraran a la tierra prometida, y conociendo la triste y lamentable naturaleza del ser humano, que es la misma triste y lamentable naturaleza tuya, les hace esta advertencia. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Fíjense, dice, yo los saqué, vieron mis maravillas, abrí el mar rojo, los voy a introducir en una tierra buena que fluye leche y miel. Y luego dice, ten cuidado de que no te olvides de mí. Y uno dice, ¿cómo es posible que se puedan olvidar de Dios habiéndolos Él redimido, habiéndolos Él sacado de ahí, de la esclavitud? Pero lo mismo le pasa a muchos. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Ojo con la advertencia, porque es palabra de Dios, no la estoy inventando yo. Si no estuviera aquí escrito, yo feliz les predicaba otra cosa, hermanos. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente. ¿Y qué dice? Y se enorgullezca tu corazón. Dios nos conoce, hermanos. Y Él sabe que si nos empieza a bendecir, probablemente, muy probablemente nos hagamos orgullosos. ¿En dónde? En nuestro corazón. Y después de hacernos orgullosos, ¿qué dice? Y te olvides de Jehová tu Dios. Te olvides de leer la palabra, te olvides de orar, te olvides de escuchar, te olvides de ir al culto porque estás muy ocupado con tus negocios y con tu prosperidad, y te olvides ya hasta de dar. De tu Dios, dice, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Verso 16, 17. Y digas en tu corazón, ojo, no lo vas a decir con tu boca. No lo vas a decir con tu boca.
Hay una parte donde Jesús está hablando del tiempo final y dice que el mal siervo va a decir en su corazón: mi Señor tarda mucho en venir. Y basado en ese pensamiento de su corazón, comenzó a golpear a sus consiervos y comenzó a comer y a beber con los borrachos. Bueno, aquí el caso es lo mismo. No vas a decir lo que dice aquí, lo vas a pensar y lo vas a reflejar dejando de congregarte, dejando de dar, dejando de orar, dejando de leer. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Yo tengo lo que tengo, ¿por qué? Por mí, por mi esfuerzo, por mi trabajo. Mi poder y mi fuerza son los que me han dado esta riqueza. Y dice el 18: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él, ¿qué dice, hermanos? Te da el poder para hacer las riquezas. Él te da la salud, Él te bendice, Él te da la fuerza. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 12. Primera de Corintios 10, 12. Terminando los obstáculos de la parábola del sembrador. ¿Lo hallaron, hermanos? Primera de Corintios 10, 12. Esta advertencia es para ti. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa que esto no le está pasando a él y que no le va a pasar a él, que tengan cuidado de no caer. Ahora, ¿cuál es la idea que tiene Pablo en la cabeza cuando dice: el que cree estar firme, mire que no caiga? Pablo tiene en la idea un corredor que según va muy bien, se confía, se descuida, se cae y es eliminado. Denle para atrás allá al capítulo 9, Primera de Corintios 9, verso 24. Fíjense el contexto de: el que cree estar firme, mire que no caiga. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. Dios quiere que obtengan el premio, Dios quiere que sean salvos, yo quiero que sean salvos, y por eso les estoy hablando estas cosas, para que tengan cuidado. Dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, hablando de los atletas, a la verdad, para recibir una corona corruptible, dice, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Es decir, yo no estoy jugando. Ay, soy un boxeador y le tiro al aire. Ay, yo soy un corredor y corro a lo loco. No. Dice, mi carrera en Cristo yo la estoy considerando como algo serio. Dice, sino que golpeo mi cuerpo. Y se refiere a que domina su carne. Porque el que quiere afanarse con las cosas de este siglo, ¿quién es? Tu carne. El que se quiere ir tras el engaño de las riquezas, ¿quién es? Tu carne. El que se endurece para que escuches la palabra y no entre a tu corazón, ¿quién es? Tu misma carne. Dice, por eso yo golpeo mi cuerpo, dice, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, ¿qué dice, hermanos? Yo mismo venga a ser eliminado. No sea que yo mismo venga a ser eliminado. Y terminamos en Hebreos 6, 7. Aquí terminamos ya, hermanos. Hebreos 6, 7. El autor de la carta a los hebreos les hace un montón de advertencias a los hebreos para que no se vuelvan atrás. Y fíjense lo que dice en el versículo 7, 6, 7.
porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Dice, a la tierra que le cae el agua, que es la bendición, y sale hierba provechosa, esa tierra es bendecida, esa tierra es buena, dice. Y luego dice el 8, pero la que produce espinos y abrojos, la que no produce fruto, la que está recibiendo palabra de Dios cada miércoles, y no se les ve por dónde, es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin, ¿qué dice? Es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, dice, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud que dice, hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe, por la paciencia, heredan las promesas. Hasta aquí le vamos a dejar, hermanos, el día de hoy. Si pueden ponerse de pie para hacer una oración. Si te puedes vincular, amor, tantito antes de dejarle lugar a Susana para que nos despida. Bueno, pues está buena la palabra, hermanos. Varias veces me ha pasado en mi vida, a lo largo de estos 17 años, y lo digo para vergüenza, porque como decía al principio Azucena, no somos diferentes a ustedes. Tenemos una posición de liderazgo porque hay que tener un orden, pero somos exactamente iguales. Y muchas de las cosas con las que a veces yo los confronto, ustedes van a decir, ¿me sabrá algo el hermano? No, es que Dios ya me lo dijo primero a mí. Y varias veces, después de haber sido bendecido grandemente por el Señor, yo mismo en estos 17 años he endurecido mi corazón y he dejado de dar como venía dando. Y el Señor me ha disciplinado varias veces y duramente, y le he pedido perdón y he reconocido mi pecado tanto delante de Él como delante de ustedes. No me cuesta, hermanos, a mí, porque no tengo yo una imagen de perfección que aparentar, ¿no? Y el Señor me ha perdonado y me ha vuelto a bendecir después otra vez.